Cuando nosotros activamos un tema diferente al que viene instalado por defecto, lo que estamos haciendo realmente es cambiar una serie de plantillas que usa WordPress para mostrar la información de nuestro blog. Si hemos sido un poco curiosos y nos dirigimos dentro de Apariencia, Editor, veremos que dentro del editor de temas nos aparecen en la zona derecha una serie de archivos que se encuentran dentro de la carpeta del tema que tengamos activado. Vamos a abrir la carpeta para ver lo que digo. Estos archivos que visualizamos aquí son los que se encuentran dentro de una carpeta de un tema para WordPress. Estos archivos son las plantillas que emplea el sistema de WordPress para generar lo que estamos viendo en el apartado público. Si hemos trabajado o hemos instalado más de un tema, seguramente nos habremos dado cuenta de que estos archivos no siempre coinciden, y es que WordPress nos da la posibilidad de crear un tema con bastante flexibilidad. Simplemente hay que mantener una serie de archivos base que son requerimiento mínimo para crear un tema, y a partir de ahí organizarlos más o menos como nosotros queramos. Vamos a abrir este ejemplo que tengo yo aquí, accedemos al códex. Esta información, aunque está en inglés, es muy útil para aprender lo que es la jerarquía de las plantillas. Como ya hemos visto anteriormente, estos archivos de plantillas tienen una serie de nombres determinados, y si abrimos uno, por ejemplo, el de 404, vamos a ver lo que hay dentro. Si nos damos cuenta, es propiamente código HTML y código PHP que va a usar WordPress para mostrar las páginas de error. ¿Cómo sabe WordPress qué plantilla tiene que usar en función de la situación en la que nos encontremos? Pues por defecto vamos a mostrar esta otra imagen que está disponible dentro del códex. Es un esquema un poco amplio y nos muestra cómo funciona a nivel interno el uso de las plantillas dentro de WordPress. Es decir, nosotros tenemos un tema activado, tiene una serie de plantillas como estas que tengo yo aquí, y por ejemplo, si nos encontramos en la situación de que estamos en la página principal, WordPress dentro del tema va a buscar un archivo que se llame home.php, y si no existe, pues va a mostrar el index.php, es decir, va a buscar dentro de la carpeta del tema a ver si encuentra un archivo que se llame home.php para mostrar la página inicial de nuestro blog, y en el caso de que no la encuentre, pues usará la plantilla index.php que tenemos aquí. Generalmente, como norma básica, casi todas las situaciones van a usar esta plantilla a menos que no encuentren las otras opciones, como podemos ver aquí. Supongamos que tenemos que mostrar una página de error, WordPress automáticamente va a buscar la plantilla que se llame 404.php, y si no la encuentra, va a buscar y emplear la plantilla index.php. Estos archivos por dentro, realmente lo que están haciendo son diferentes llamadas a funciones propias de WordPress. De la misma manera funcionaría si tenemos que mostrar una página de autor, un archivo, una búsqueda, si tenemos que mostrar el contenido de una categoría, de una etiqueta. Es decir, el funcionamiento interno de WordPress con el uso de temas es emplear una serie de plantillas en función del contenido que tendríamos que mostrar. De manera adicional, hay plantillas que necesitan a su vez otro tipo de archivos para mostrar todo el contenido. Por defecto, y por norma general, un blog realizado en WordPress se compone de una zona de cabecera, de una zona de contenido que puede tener una sidebar o no, y una zona de pie. Para cada una de estas zonas, el sistema de temas de WordPress se ha creado de tal manera de que exista una plantilla para cada una de estas zonas. Es decir, además de la plantilla general, vamos a abrirla nuevamente, veremos que mediante una llamada PHP se hace el requerimiento de otro archivo de plantilla. En este caso vamos a necesitar el archivo de cabecera que tenemos aquí, header.php. Vamos a abrirlo con Dreamweaver para que se vea mejor, que es donde se encuentra el código HTML y PHP perteneciente a la cabecera de nuestra página web. De la misma manera encontraríamos, vamos a abrir Dreamweaver otra vez, que lo tengo aquí, nos dirigimos a index, y si vamos hacia abajo del todo, veremos que tenemos una llamada similar para mostrar el contenido de sidebar o barra secundaria y del footer o pie. Volveríamos a ver las plantillas y veríamos que tenemos una para el pie y otra para la barra lateral. Si abrimos el del pie, veremos que tenemos el contenido de la zona inferior de la página. De la misma manera, si abrimos la de sidebar, vamos a abrirla por aquí, tendríamos reflejado el código interno de esta zona de nuestra web. Como vemos, en todo este tipo de archivos se hacen una serie de llamadas PHP que emplean funcionalidades que ya están creadas dentro del núcleo de WordPress para mostrar contenido. Por ejemplo, esta pequeña función de aquí de PHP lo que nos haría
es mostrar un listado de archivos mensuales. Esta otra llamada de aquí nos mostraría un pequeño formulario de búsqueda. Lo que se ha hecho a medida que han ido avanzando las versiones de WordPress es intentar acercar el uso del panel de administración a usuarios que no tengan tanto conocimiento o que no tengan conocimiento prácticamente de diseño ni de programación, mediante el uso de los diferentes widgets que se pueden instalar o las diferentes opciones de configuración que pueden tener los temas dentro del panel de administración. Para resumir este pequeño vídeo y que nos enteremos todos de una vez por todas, es un pequeño acercamiento a cómo es el interior de un tema y qué son todos esos archivos que encontramos dentro de un tema. Vamos a abrir Fireworks para mostrar una pequeña chuletilla. Desplegamos la chuletilla, que ya la tenemos aquí, y resumiendo, para mostrar la información del blog, WordPress usa los temas. Y como ya hemos visto, pues un tema es en realidad un conjunto de plantillas, que son unos archivos PHP y unos archivos CSS, que sirven para generar la información y darles un aspecto visual determinado. Es decir, estas plantillas son estos archivos que podemos encontrar dentro de un tema. Podemos modificar la apariencia de las secciones o páginas de nuestra página web creando diferentes plantillas dentro de un mismo tema. Es decir, podemos crear una plantilla para las páginas de error, otras para las páginas de resultado de búsqueda, para las de información de autor, que son, por ejemplo, dentro de la misma carpeta que hemos visto antes, una plantilla para las páginas de error, de 404, para las páginas de archivos, para las páginas de autor. Estas plantillas lo que hacen en realidad es emplear funciones de PHP propias de WordPress para mostrar lo que queremos en nuestro blog, y WordPress realmente tiene muchísimas funciones ya creadas para permitirnos hacer un montón de cosas, mostrar listados de posts, saber cuántos comentarios hay en una entrada, ver la fecha del día, mostrar los avatares en los comentarios. Si realmente nos interesa este tema, lo mejor que podemos hacer es dirigirnos al códex de WordPress. También podemos buscar información por Google, pero todas las funciones están documentadas dentro del códex. Para terminar, una serie de plantillas base de ejemplo que podemos encontrar en la mayoría de los temas, pues es la plantilla de index.php, que es la plantilla básica, y es donde vamos a encontrar llamadas a la plantilla de cabecera, a la de contenido, a la de barra lateral, al pie, las propias plantillas que contienen la información de estas secciones que hemos hablado, la plantilla header, la footer, sidebar, que son las que contienen la información que suele estar dentro de la estructura de una página web. Por ejemplo, dentro de header lo que encontramos es el título de la página web, el doctype, información de tipo meta, el enlace a la hoja de estilos, las plantillas de tipo single y page, que son las plantillas que usa WordPress cuando estamos mostrando la página individual de una entrada o de una página creada en WordPress. Es decir, nosotros aquí ahora mismo estamos viendo una pantalla inicial que podríamos mostrar mediante una plantilla llamada home.php. En este caso, si no la tenemos, pues se usa el index.php, pero si entramos, hacemos clic sobre un vínculo de una entrada a una página, vemos que se modifica la dirección y ahora mismo WordPress estaría usando otra plantilla, estaría usando single.php en caso de que estemos hablando de una entrada o page.php en caso de que estemos hablando de una página. En caso de que no tuviésemos ninguna de esas dos plantillas creadas, pues usaría también index.php. Lo que pasa es que es interesante tener este tipo de plantillas porque, por ejemplo, en el index.php no mostramos los comentarios de las entradas, es decir, no mostramos los listados, pero sin embargo, una vez dentro de un comentario, pues sí que mostramos el listado de los comentarios, además de mostrar el formulario para dejar el que queramos. Otro tipo de plantilla sería comments.php o incluso archive.php, que es la que se usaría para crear un archivo de entradas. Realmente la funcionalidad prácticamente es la misma en estas plantillas, pero se intenta dar flexibilidad a la hora de crear las que nosotros queramos para poder diferenciar las múltiples secciones que tengamos dentro de nuestra página web. Como ya digo, dentro del códex tenemos una pequeña ilustración, un pequeño esquema que nos permite visualizar cómo funciona WordPress y cómo reacciona ante diferentes secciones empleando las plantillas que tengamos instaladas en nuestro tema. Lo mejor es restringirse al uso de las opciones básicas de los temas, no meterse a editar temas o no empezar a crear uno nosotros, a menos que tengamos unos conocimientos mínimos de CSS y de programación web.